Voy a hacer una popularización del significado de la presión arterial, porque uno en la práctica oye cosas como esta. Fulano de tal tiene una tensión arterial de 120/80. Pero si uno va a preguntar, bueno, ¿y eso qué quiere decir? Encuentra respuestas evasivas. No, que esa es la presión normal, la presión arterial normal. No, sí, pero ¿qué es? Bueno, entonces, sin importarme si muchos o pocos lo saben, creo que muy pocos, por lo que he podido averiguar, vamos a dar una explicación sencillita. Para esto tengo que hacer una referencia breve al experimento de Torricelli, evangelista Torricelli. A ver, él toma una cubetica, yo la tengo acá, vean, una cubetica, un recipiente. Un tubo de vidrio, que en este caso, porque no tengo las cosas suficientes y necesarias, me toca simbolizarlo así. Este tubo, tal como lo hizo Torricelli, situándose a nivel del mar y a una temperatura de 20 grados centígrados, por supuesto una costa italiana en verano, mide 1 metro de longitud. Bueno, el diámetro no importa. De tal manera que Torricelli cogió este tubo que tiene 1 metro de longitud, o sea, 1000 milímetros, y lo llenó totalmente con mercurio. Fíjese que el tubo está está tapado por un extremo, pero está abierto por el otro, entonces es fácil, se llena con mercurio. Aunque suene un poquito raro, cuando el tubo está lleno decimos 1000 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque linealmente es la altura, si usted lo pone así, que ocuparía el mercurio. Bueno, Torricelli cogió este tubo, 1 metro de longitud, insisto mucho en eso, 1000 milímetros. Lo cogió, lo invirtió y lo puso sobre esta cubetica así. Inmediatamente, ¿qué observó? Que el mercurio empezó a bajar. Por supuesto, a medida que baja, el espacio que va quedando acá es vacío y lo que va quedando acá, lógicamente, es mercurio. De tal manera que llegó un momento en que la columna de mercurio, o sea, toda esta altura de mercurio, se estacionó donde yo puse esta marquita roja y él midió con una regla. Y de aquí a acá, la longitud fue 760 milímetros. Entonces, ¿qué decimos ahí? La presión normal a nivel del mar y 20 grados centígrados es de 760 milímetros de mercurio. ¿Por qué? Porque cuando se tiene esta altura de mercurio, ese mercurio tiene un peso. Ese peso es una fuerza hacia la Tierra. Y como se ejerce sobre un área, en este caso es el área del tubo, el peso, la fuerza sobre el área es presión. Entonces decimos, en el momento en que la presión de este mercurio se iguala con la presión de toda la atmósfera, en ese momento pues las presiones son iguales. Entonces técnicamente decimos, la presión atmosférica a nivel del mar, y 20 grados centígrados de temperatura, es de 760 milímetros de mercurio. Es decir, a esa temperatura, a esa altura sobre el nivel del mar, las dos presiones se igualan, la de la atmósfera con la presión ejercida por esta tubo de mercurio. Si el mismo experimento, no voy a entrar en mucho detalle porque me demoro mucho, si el mismo experimento se realiza en Bogotá, estamos a unos 2600 metros sobre el nivel del mar, el mercurio va a encontrar menos resistencia para bajar, porque al haber menos aire en esta atmósfera, yo estoy ahorita en Bogotá,
pues la presión de la atmósfera va a ser menor. Entonces el mercurio logra ganar y baja hasta acá. Haciéndolo a 20 grados centígrados en Bogotá, esta altura es de 560 milímetros de mercurio. De tal manera que decimos en Bogotá la presión atmosférica es de 560 milímetros de mercurio. Eso se puede expresar en otras unidades. Por ejemplo, a nivel del mar, la presión atmosférica es una atmósfera. En Bogotá, 0,76, yo ya hice el cálculo, 0,76 atmósferas. Hasta ahí es simplemente una medición de la presión atmosférica a nivel del mar y en Bogotá. Se puede hacer en cualquier otra parte. Por ejemplo, en otra parte la presión podría ser 600 milímetros de mercurio. En otra parte podría ser más. Bueno, depende de la altura a la cual esté la ciudad o el pueblo, en fin. Eso determina la cantidad de atmósfera que tenemos encima. Bien, vamos a hacerle una pequeña variante. A este tubo le vamos a conectar aquí una arteria. Las arterias son pulsantes, las venas no. Por eso la presión arterial, como su nombre lo dice, se mide en las arterias, jamás en las venas. Hay otras diferencias, pero ahorita no me voy a ponerme a detallar qué diferencias hay entre venas y arterias. Bueno, suponga que aquí conectamos una arteria. No importa cuál. De tal manera, y el tubo está lleno de mercurio. Inmediatamente, el nivel del mercurio empieza a bajar. Y acá yo puse una marquita. A esa altura, que ya les digo cuál es una presión arterial promedio, corresponde a la presión de la sístole. Es decir, cuando la fuerza que hace el corazón comprimiéndose es transmitida hacia las arterias y sobre el área de eso se le llama una presión, una tensión. Esta altura, para el promedio de las personas sanas, es de unos 120 milímetros, esta altura. Entonces decimos, la presión sistólica para esa persona es de 120 milímetros. Pero luego el corazón, después de la compresión, ¿qué hace? Se afloja. Entonces se llama la diástole. Entonces, claro, al aflojarse, el corazón, la presión disminuye. Entonces el mercurio logra bajar más. Yo aquí puse una marquita. Esa marquita, en el promedio de las personas, tiene una altura de 80 milímetros. Es decir, la presión sistólica sería, para mi ejemplo, 120 milímetros de mercurio. La diastólica sería 80 milímetros de mercurio. Ese es el significado de la presión arterial. A mí no me corresponde ahorita ponerme a hablar de, bueno, que es que yo tengo una presión de 100 por 50. ¿Qué quiere decir eso? Pues lo mismo, que su presión sistólica es de 100 milímetros de mercurio y su diastólica es de 50 milímetros de mercurio. Eso. ¿Qué es lo normal? Pues el promedio es 120 milímetros de mercurio por 80 milímetros de mercurio. Pero puede ser normal en otra persona que sea menos, desde que toda la vida haya manejado esa presión, o puede ser normal que la tenga un poco mayor porque toda su vida ha manejado esa presión. Lo que sí no es normal es cuando manejando una determinada presión empiezan a notarse variaciones que no son muy normales. Con esto que estaba pretendiendo, dar una popularización, como lo dije al principio, del significado de la presión arterial. Porque uno oye con mucha frecuencia unas cosas. Claro, uno las perdona porque no puede ser chinchoso a todas horas, pero indica falta de rigor.
de rigor académico. Por ejemplo, yo no debo decir, su presión es de 120/80. Pues sí, lo puede decir, pero está hablando sin unidades. Eso es tanto como si yo llego a una tienda y digo así, véndame 60. ¿60 qué? Habichuelas, buñuelos, papas fritas. ¿Qué? Poliquesos. Se queda uno sin saber qué es. Ah, no, pero es que se sobreentiende. No, uno en ciencias tiene que ser riguroso. Ahora, yo entiendo que de pronto puede pasar uno un poquito presumido. Si, por ejemplo, el médico, que le diga a su paciente, tu tensión arterial es de 120 milímetros de mercurio por 80 milímetros de mercurio, debería decirlo. No lo hace. Pues la verdad, yo lo haría. Y creo que no estaría chicaneando. Simplemente le estaría poniendo un cierto rigor académico al asunto. Bueno, pero yo no quiero ahorita pelear con los médicos, ni corregirlos, ni es mi función. Eso era un comentario ad latere. Ah, ¿qué tal me salió el latinado? Oiga, ad latere. Muy bien. Bueno, espero haber sido conciso, claro en la explicación. De pronto me sobrepasé en tiempo y ya miro, 11 minutos, casi 12 minutos. Demasiado, pero que gastar menos también era imposible. Bueno, felicidades. Espero haber cumplido mi objetivo.